Hola, continuamos con nuestros vídeos de física de segundo de bachillerato. Estamos con el bloque 3, ondas y óptica, y en concreto con el tema 1, ondas mecánicas. En el vídeo anterior estuvimos analizando las distintas formas de expresar la ecuación de ondas en función del sentido de propagación de la onda y demás, y cómo, aprovechando, ya que analizamos ondas armónicas, las propiedades simétricas, pares e impares del coseno y el seno respectivamente, podemos saber cuál es el sentido de propagación, los máximos y mínimos, con mucha facilidad, analizando cualquier ecuación de onda que se nos presente. Hoy vamos a adentrarnos en un campo muy importante de las ondas, porque además, no solo porque se presenta en muchas circunstancias, sino porque además es un fenómeno característico y propio de las ondas, y estas son las interferencias. Pues bien, estas interferencias de ondas armónicas pues consisten, por ejemplo, cuando nosotros tenemos dos o más ondas que se están propagando a la vez por el mismo medio, alcanzan los mismos puntos del medio a la vez en una situación. Entonces se produce lo que se conoce como interferencia. Cuando estamos hablando de partículas, no es posible encontrar dos partículas en el mismo punto, en el mismo momento. Sin embargo, en las ondas sí se puede dar. Ejemplo característico, pues en un estanque, cuando se lanzan dos piedras a la vez en puntos distintos, se generan dos focos emisores de ondas y esas circunferencias concéntricas que se dan por el impacto de las piedras sobre la superficie del agua generan en ciertos puntos interferencias, porque esa perturbación, ese frente de onda, choca con el otro frente de onda producido por la otra piedra. Pues bien, estas interferencias se pueden explicar matemáticamente a partir de lo que se conoce como principio de superposición, el cual nos dice que la perturbación producida en un punto por dos o más ondas es igual a la suma algebraica de las perturbaciones producidas en dicho punto por cada una de las ondas consideradas de modo aislado. Es decir, bastará matemáticamente con sumar las ecuaciones de onda de cada una de las ondas para determinar la onda resultante tras esa interferencia. Imaginemos este pequeño esquema, este pequeño dibujo, donde tenemos un foco 1 y un foco 2. Se producen las ondas y alcanzan el mismo punto, el punto 3, en el cual se va a producir la interferencia. Para saber cuál va a ser la onda resultante en dicho punto, aplicamos dicho principio de superposición y vemos que es la suma. La onda total será la suma de I sub 1 e I sub 2. Pues bien, nosotros podemos analizar la interferencia cogiendo cualquier tipo de onda. Lo que ocurre es que, bueno, conforme compliquemos las circunstancias, cuantas más variables consideremos, pues más difícil será. Sin embargo, podemos tener en cuenta un análisis de la interferencia bastante completo si analizamos la interferencia entre dos ondas armónicas que tengan la misma amplitud, el mismo número de onda y la misma velocidad angular, y únicamente difieren en la fase inicial phi, ¿de acuerdo? Para ello vamos a considerar estas dos ondas, I sub 1 e I sub 2. Podemos comprobar que I sub 1 no tiene fase inicial igual a 0, mientras que I sub 2 tiene una fase phi distinta de 0. Hemos considerado la phi con un signo menos phi, no importa, a la hora de realizar los cálculos es más cómodo y más sencillo, pero no tiene ninguna importancia, no hay pérdida de generalidad, ¿de acuerdo? Pues bien, vamos a aplicar el principio de superposición a dichas dos ondas para ver cómo interfieren en un punto P. Para ello suponemos ese punto P genérico, arbitrario en el que interfieren, aplicamos el principio de superposición y comprobamos que la I total, la onda total, va a ser la suma de I sub 1 e I sub 2. Y aquí vemos expresado matemáticamente las dos ondas, la suma de las dos ondas. Claro,
Así puesto, pues nos podemos quedar tan a gusto y pensar que ya está todo solucionado, muy bien. Pero, sin embargo, podemos aprovechar que las dos ondas son armónicas y que únicamente difieren en la fase inicial para hacer unas pequeñas transformaciones matemáticas y obtener una expresión mucho más fácil de analizar. Para ello vamos a denominar alfa a la diferencia kx menos omega t y beta a la diferencia kx menos omega t menos phi. Y vamos a aprovechar esta identidad trigonométrica, que el seno de alfa más el seno de beta es equivalente a ese producto de senos y cosenos. Si nosotros sustituimos los valores de alfa y beta aprovechando las equivalencias que hemos establecido, podemos encontrar que la perturbación resultante en cualquier punto vendrá dada por esta ecuación que tenemos recuadrada. Por lo tanto, esta onda recuadrada nos está proporcionando la ecuación de una perturbación que se produce por la interferencia de dos ondas que tienen igual amplitud, número de onda y velocidad angular, pero distinta fase inicial. Es importante recordar esta ecuación para los problemas, para las distintas actividades o ejercicios que se puedan plantear. Si analizamos esta ecuación, vamos a descubrir que tiene ciertas similitudes con la ecuación de ondas general, pero también diferencias. Como podemos comprobar, la onda resultante es armónica, es decir, está constituida por un seno y tiene las mismas constantes que las ondas iniciales. La K, la omega y la A son constantes, iguales que las anteriores. Por lo tanto, podemos decir que cuando se produce la interferencia entre dos ondas, la onda resultante, en el caso concreto que nosotros estamos analizando, va a tener los mismos valores de A, de K y de omega. ¿Vale? Sin embargo, ya podemos encontrar que la fase inicial, como es distinta entre una y otra, vemos que la fase inicial es phi partido por 2. Una es 0, en otra es phi, pues phi partido por 2. Es algo así como la fase media, ¿no? La fase inicial media entre ambas ondas. Y el carácter novedoso, que aparece en la interferencia, pues tiene que ver con lo que entendemos por amplitud resultante A', que es equivalente a 2A coseno de phi medios. ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, quiere decir que esa amplitud que va a tener la onda resultante de la interferencia es una amplitud que varía. No es una amplitud como anteriormente teníamos en la ecuación de ondas, que este coseno de phi medios no existe en la ecuación de ondas, sino que ahora esta amplitud va a depender del valor de la diferencia de fase. Es decir, va a depender de la fase inicial de ambas ondas, que tengan ambas ondas antes de interferir. Matemáticamente o físicamente se suele decir que la amplitud de una onda que es fruto de una interferencia está modulada por un coseno, que depende de la diferencia de fase entre las dos ondas iniciales. Claro, como depende de dicho coseno, se nos pueden presentar distintos casos a estudiar en función de los valores que pueda tomar esta phi en la ecuación general. Por lo tanto, podemos decir que analizando la amplitud resultante distinguimos tres casos. El primer caso es lo que se conoce como interferencia constructiva. Dicho caso se da cuando las ondas están en fase. El concepto fase, estar en fase, es un concepto físico que viene a decir que la diferencia de fase entre las dos ondas es igual a 2k pi, con k perteneciente a z. K es un contador, no tiene que ver ni con el número de onda,
ni con otro tipo de constante, ¿vale? Es un valor que puede tomar cualquier valor entre, pues eso, cualquier valor entero. Es interesante analizar para el caso típico, digamos que como K puede tomar cualquier valor entero, el valor más sencillo es el valor 0. En dicho caso, la fase inicial vale 0 y si sustituimos de aquí el valor 0, automáticamente se nos queda coseno de 0. Y por lo tanto, la amplitud resultante pasa a valer 2 veces A coseno de 0, o lo que es lo mismo, 2A. Como viene ahí escrito, la amplitud resultante se duplica. Es decir, cuando se produce una interferencia constructiva entre dos ondas, en la situación en la que nosotros hemos estudiado, de igual amplitud, número de onda y velocidad angular y distinta fase, la amplitud resultante se duplica. Y ahí la tenemos un dibujo donde se puede comprobar de manera esbozada ese fenómeno de la interferencia constructiva. Cuando dos ondas están en fase, como se puede comprobar en la I-1 y en la I-2, podemos ver que estar en fase más o menos viene a decir que las dos ondas, pues prácticamente en el mismo punto del medio están oscilando, los mismos puntos del medio están en el mismo estado de vibración. Vemos los puntos que están en cero, que coinciden, los puntos de máxima amplitud coinciden también, ¿vale? Entonces, eso es físicamente dos ondas que están en fase. También advertir que aquí nosotros hemos puesto que el estar en fase es phi igual a 2kpi, pero evidentemente eso es porque estamos teniendo en cuenta el hecho de que una tiene fase inicial igual a 0 y la otra tiene fase inicial igual a phi. Si las dos fueran, supongamos, imaginemos que tenemos una I1 de xt que tiene un cierto resultado con más phi 1 e I2, su ecuación de onda más phi 2, para saber si están en fase habría que hacer phi 2 menos phi 1 para comprobar si están en fase, ¿de acuerdo? Pasa que nosotros por comodidad hemos supuesto que una de las fases vale 0, entonces por eso no tenemos su índice. Bien, otro caso que se nos puede presentar es el caso opuesto, es lo que se conoce como interferencia destructiva. Dicha interferencia tiene lugar no cuando las ondas están en fase, sino cuando están en oposición de fase. Estar en oposición de fase implica que la diferencia de fase entre las dos ondas sea igual a 2k más 1 pi, con k perteneciente a z, de nuevo, a los números enteros. Es decir, un número impar, porque el 2k más 1 nos va a proporcionar siempre valores impares, un número impar de veces pi. Si nosotros aplicamos ese valor 2k más 1 pi para los casos más sencillos, imaginemos el k igual a 0, pues entonces phi valdría pi, y como recordemos, vamos a volver hacia atrás, recordemos que la amplitud resultante depende del coseno de phi medios. Cuando nosotros phi valga pi, tendremos coseno de pi medios, con lo cual el coseno vale 0. Lo vemos aquí dibujado. La amplitud resultante se va a anular y eso tiene lugar en la oposición de fase, que gráficamente se puede ver que cuando dos ondas están en oposición de fase, pues de alguna forma los valores, los puntos del medio que están vibrando, que están siendo perturbados por la onda, pues están en estados de vibración opuestos entre I1 e I2. Coinciden ahí en los valores en los que los puntos del medio no están oscilando, es decir, estos puntos de aquí, pero en los otros pues vemos cómo están oscilando. ¿Qué ocurre? Pues que si la interferencia es destructiva, fijaos que la onda resultante se anula por completo.
Porque si recordamos el análisis energético, la amplitud resultante tenía una relación directa con la energía de la onda. Si nosotros somos capaces de anular la amplitud de una onda, estamos de alguna forma reduciendo a cero la energía de dicha onda. Y recordemos que una onda es la propagación de energía a través del espacio sin transporte de materia. Si desaparece la energía de la onda desaparece. Por lo tanto, la interferencia destructiva es equivalente a decir que la onda desaparece, que la onda se anula. ¿De acuerdo? Muy bien. Y hay un tercer caso, que es el caso, digamos, intermedio entre 1 y 2, que es cuando el desfase entre las dos fases iniciales, pues no está ni entre 0, que es coseno de 0 igual a 1, ni entre pi, que recordemos que el coseno es phi medios, es decir, coseno de pi medios igual a 0, sino que la diferencia de fase está entre 0 y pi. Entonces la interferencia ni es constructiva ni es destructiva. En esta situación, pues la onda resultante no va a ser lo máximo que puede ser, que es una onda de amplitud 2 veces la amplitud inicial, ni va a ser una onda que se anule por completo, que desaparezca, sino que tendremos una amplitud resultante que estará entre 0 y 2A, en un intervalo abierto, evidentemente. Añadir, para no inducir a error, que cuando nosotros decimos que cuando la onda está en fase o está en oposición de fase, es decir, hablamos de que la phi tiene que valer 2kpi o la phi tiene que valer 2k más 1 pi, estamos intentando dar todas las soluciones posibles. Invitamos a recordar la expresión de las soluciones de las ecuaciones trigonométricas, donde sabemos que al ser el seno y el coseno funciones periódicas, no toman la función, se repite la imagen para muchísimos valores de x, al ser funciones periódicas. Entonces, es evidente que lo más cómodo es decir, bueno, pues cuando la diferencia de fase es 0 o cuando la diferencia de fase es pi, pues vamos a tener interferencia constructiva e interferencia destructiva respectivamente, pero evidentemente no tiene por qué ser la diferencia 0, porque si la diferencia es 2pi, es decir, k vale 1, también tendríamos una amplitud duplicada, una interferencia constructiva. O si, por ejemplo, decimos que la diferencia de fase vale 5pi, es decir, por ejemplo, k vale 2, pues tendríamos una interferencia destructiva, ¿vale? Es importante eso porque da la casualidad de que cuando nosotros queremos analizar la interferencia entre dos ondas que tienen la misma amplitud, el mismo número de ondas, la misma velocidad angular, pero distinta fase inicial, en muchas ocasiones es muy fácil analizar si la interferencia va a ser constructiva o destructiva sabiendo el foco emisor de las ondas, es decir, de dónde nacen dichas ondas. Cuando las ondas nacen en focos distintos, se puede saber si la interferencia es constructiva o destructiva en función del lambda, es decir, en función de la longitud de onda y de las distancias recorridas por ambas ondas. Diremos que la interferencia es constructiva cuando la diferencia entre las distancias recorridas por las ondas sea un múltiplo entero de la longitud de onda. Es decir, una onda nace en 1, otra onda nace en 2 y las ondas interfieren en 3. ¿Cómo puedo saber si la interferencia es constructiva? Pues evidentemente, como son puntos distintos, recorrerán distancias diferentes. Pudiera darse el caso de que la distancia entre 1 y 3 y 2 y 3 fuera la misma. Entonces la diferencia de fase, las distancias recorridas son las mismas, entonces pues bueno. Pero en general suponemos que hay una distancia distinta. Las ondas recorren distancias distintas para ir de 1 a 3 o de 2 a 3. Pues entonces, esa diferencia de distancia, si es un múltiplo entero de la longitud de onda, tendremos una interferencia constructiva. Y lo podemos expresar de esta manera. De tal manera que si yo tengo dos ondas, a mí me dan dos ondas, con sus expresiones, calculo su longitud de onda, que me basta y me sobra con conocer las
el número de ondas. Estamos hablando de dos ondas idénticas. Pues si yo tengo dos ondas idénticas que nacen de focos distintos, si yo calculo su longitud de onda y veo las distancias recorridas, puedo saber si la interferencia es constructiva, si es equivalente a esta ecuación, a esta expresión, un múltiplo entero de la longitud de onda. Igualmente, puedo saber si la interferencia es destructiva, cuando la diferencia entre las distancias recorridas por las ondas sea un múltiplo impar de semilongitudes de onda. Vale, esto así dicho parece un poco más extraño, pero volvemos a tener una situación equivalente. Una onda que nace en 1, otra que nace en 2 y que chocan, interfieren en 3. Recorrerán distancias distintas para llegar a 3. ¿Y cómo puedo saber si la interferencia es destructiva? Pues si se cumple esta expresión. La distancia recorrida o la diferencia entre las distancias recorridas entre una y otra es equivalente a 2n más 1 con n perteneciente a los números naturales, lambda medios. Es algo así como decir, igual que antes, cuando hemos analizado el caso de las interferencias, aquí, es algo así como decir que las ondas están en fase o las ondas están en oposición de fase. Porque cuando una onda y otra alcanzan, digamos que las distancias recorridas es un múltiplo entero de la longitud de onda, es decir, interferencia constructiva, de alguna forma alcanzan el punto 3 en un estado de vibración equivalente, porque estamos hablando de ondas idénticas, son ondas iguales. Sin embargo, si estamos en una situación similar, pero la distancia recorrida, las diferencias de distancias recorridas cuando llegan a 3 no llegan en el mismo estado de vibración las ondas, sino que llegan en estados opuestos, que es lo mismo que decir en lambda medios, una diferencia de lambda medio, entonces la interferencia va a ser totalmente destructiva y la onda va a desaparecer. ¿De acuerdo? Pues bueno, evidentemente esto se puede aplicar a ejercicios. Hay muchos ejercicios teóricos que te preguntan sobre estos temas de la interferencia y es muy importante recordar la ecuación resultante de la interferencia entre dos ondas, que además utilizaremos cuando estudiemos las ondas estacionarias. Igualmente, estas dos expresiones recuadradas que están en pantalla son importantes porque dadas dos ondas te pueden preguntar, conociendo los focos emisores, si están en una interferencia constructiva o destructiva, a partir de las longitudes de onda. Es fundamental tener en cuenta que las dos ondas, la que nace en 1 y la que nace en 2, tienen que ser idénticas, ¿vale? Porque si no, entonces entran en juego otros factores. Pero como las interferencias que hemos estudiado siempre estamos hablando de ondas idénticas, pues entonces no hay de qué preocuparse. ¿De acuerdo? Pues bueno, hasta aquí el vídeo sobre interferencias de ondas.